Mañana nos toca hablar con papá y con mamá. Y ustedes saben que esta emisora es un aliado suyo y que todo el tiempo, todo lo que estamos haciendo aquí, todo lo que defendemos es precisamente para que el derecho de papá y de mamá de criar a sus hijos y decidir todo sobre la vida de su hijo se mantenga. Esta es la lucha de esta emisora por años y seguiremos siendo así. Por lo tanto, somos una emisora aliada. Simplemente lo que queremos es escucharte, papá, mamá, de si el día 3 vas a enviar a tus hijos a la escuela, si finalmente la escuela de donde vives está abierta y lista para, ¿verdad?, recibir a tu hijo, si los vas a enviar. Esa es la pregunta que te estamos haciendo esta mañana porque queremos saber de ti las razones de si sí o si no, para saber si este plan de Pedro Pierluisi, nuestro gobernador, va a tener éxito o va a fracasar. Bueno, en el caso de nosotros, yo voy a mandar muchachos míos de 16, Dios, si es que hay la posibilidad, ¿no? de enviarlos. Estamos listos para enviarlos. Muy bien. Okay. 787-993-9700. Hola, muy buenos días en ruta. Muy buenos días. Yo estoy de acuerdo de que sí empiecen las clases, pero entiendo que, como siempre, nomás están nunca ready. No sé cuál es el empeño del gobernador de que empiecen el 3. Y otras veces, en todo el año, nos encontramos con que las escuelas nunca están ni limpias, ni los patios recortados. Y ahora con esto de la pandemia, menos. ¿Tienes hijos? ¿No los vas a enviar? No los van bien. No los vas a enviar. Okay. Gracias por tu llamada. Continuamos Rompimos en ruta. hielo Buen esta día. mañana. Sí. Buenos días, yo no los enviaría. Puerto Rico lo hace mejor. Tanto tiempo para prepararnos y de hoy para mañana no se puede. Ok. Papá y mamá esta mañana. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Juan Carlos, y a los muchachos. Sí. Buen día. No los voy a enviar por muchas razones. Primero, que eventualmente con un rolo y una pasada de trimmer que uno condiciona una escuela. Segundo, muchas veces nunca los maestros tienen materiales y los baños de esas escuelas, eso parece presidio. Pocas cosas pasan hoy día en las escuelas, enfermedades, inclusive la carretera principal está más limpia que los pisos de los salones de clase. Entonces, también otra cosa, yo entiendo que la escuela se ha convertido en un sitio y es responsabilidad de cada padre, ahora que lo tiene en su casa, de tenerlo y educarlo. Y si estos muchachos van para la escuela en este momento, que todavía ni se han llamado a los padres a ver cómo están las escuelas para que los padres vayan y visualicen cómo están las escuelas. Estos muchachitos jóvenes que son portadores van a llevar estas enfermedades a sus padres, que muchos de ellos son abuelitos y muchos de ellos van a morir. Quizás una vida nunca se pueda sustituir, pero la educación sí. Y no es hasta que uno pierde una persona que uno se da cuenta de eso. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Papá, te hago una pregunta en el buen sentido. ¿Piensas que en agosto va a ser diferente y que todo eso va a ser superado? Mira, Juan Carlos, esa es una buena pregunta. Eso quien te lo puede contestar es el Departamento de Educación. Porque es que el gobierno nunca ha estado preparado en las escuelas. Inclusive no tienen seguridad. Conozco de una escuela donde estaba mi hija que lo que tenía era un consejo part-time. Entonces, el gobierno nunca ha estado preparado, no tiene ni un sistema de caso de emergencia para terremotos a los muchachos. O sea, es que hay una incapacidad terrible en este país, y este es el país que se rige con más leyes. Pero y que el Departamento de Educación no hay la buena voluntad, Juan Carlos. Es la agencia de más dinero, el Departamento de Educación. Claro, es la agencia de más puede dinero. correr el presupuesto de países de Centroamérica. Ajá. Lo que El pasa dinero es que recibe solamente el Departamento de Educación. Al jugar por lo que el hombre dice, que es cierto, no abriremos nunca en la vida. Ese es el punto. ¿Ok? O sea, ni ahora, ni en agosto, ni nunca. Sí, porque se va a abrir el día 3, pero según él dice, los padres van a ir a la escuela a ver. O sea, él está pidiendo que se les dé la oportunidad a los padres. Él sugiere que se les dé oportunidad a los padres de ver cómo está la escuela donde van a enviar a sus hijos. Pero yo escuché que Para mí es un punto muy válido. Sí, pero yo escuché que sí, que iban a tener la oportunidad de ver, como cuando ocurrió con los terremotos. Pero ¿cuánto tiempo puede tomar eso? Que los padres vean las facilidades. No tengo idea, pero tampoco debe ser mucho tiempo, porque si separas, qué sé yo, una semana para que los padres vayan a esa escuela
tienen oportunidad de ver antes de que los estudiantes estén ahí. Exacto. Claro, pero en este caso estamos hablando de esta semana y esta convocatoria no se ha dado. Exacto. Digo, uno como padre me imagino que se puede acercar al plantel y chequear. Claro. No sé cómo sería la reacción, pero bueno. Adelante, buenos días. Buenos días. No enviaría a mi hijo y quiere saber más. Muchas escuelas están citando a los maestros o convocándolos, mejor dicho, para limpiar la escuela porque no tienen ni nunca han tenido conserjes. Y te lo digo por experiencia porque es una persona bien allegada a mí, la maestra a quien convocaron. Y eso no es trabajo de los maestros porque muchos que van a tener para poder proteger a nuestros niños si es que los decidimos enviar a la escuela. Y si es que los maestros también se deciden ir a la escuela porque todos estamos a riesgo, padres, maestros, empleados, que mandamos a los niños y que el centro comercial, qué sé yo qué es, que no es lo mismo tenerlos en un sitio concentrado, que los niños no siguen instrucciones siempre, no tengas que ir en los veles para poder seguir esas instrucciones porque los maestros no van a dar abasto. Excelente, gracias por estar acá. Consenso general. Sí. Buen día. Ahora. Muy buenos días, Juan, Moraima y Fernández. Buen día. Yo estoy de acuerdo con que las clases tienen que iniciar. Creo fielmente, yo soy enfermero escolar en una agencia privada y creo que sí hace falta, a los niños les hace falta pues recibir esta educación. Pero es mi punto de vista y lo veo como salubrista y lo veo como un punto de vista, ¿verdad?, que creo que se debe considerar. Creo que tú no puedes entrar en enero y rápidamente, pues, a través de órdenes ejecutivas, a través de estados de emergencia, a través de todo eso, procurar que las clases comiencen en marzo si todavía tú no has orientado tan siquiera bien a tu personal de cómo se va a estar manejando ese protocolo dentro de esa escuela. A pesar de que se ha enviado información por las redes y demás, pero yo creo que tiene que haber más un sentido de cuáles van a ser esos protocolos técnicos cuando ocurra esto. Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Si se nos sale de control aquello, ¿qué vamos a hacer? Que yo creo que es más ese sentido. Que las clases tienen que comenzar, sí, pero yo por lo menos estoy bien indeciso si voy a enviar o no voy a enviar a mi chica a la escuela por esa misma cuestión, porque la realidad es que creo que debe tomar un poco más de tiempo la orientación y demás. Además, vamos a iniciar en marzo, ¿para cuánto? ¿Para 1 mes y medio de clases? Y cuidado, ¿sabes? 2 meses, o sea, realmente creo que es un poco vicioso el querer iniciar en marzo tan rápido cuando puedes esperar ya lo que falta y pues darle más prioridad a esa orientación y a ese proceso de que las escuelas estén listas, de que las escuelas estén bien preparadas con todo, porque la realidad el papel aguanta todo lo que tú le escribas al final. Claro. Así Pero, que pues nada, vamos a ver qué pasa. Yo por mi parte pues no estoy muy seguro, así que no creo que la envíe. ahora, ¿qué tan diferente en la escuela ha de ser el protocolo a lo que ya hemos vivido por todo un año en los diferentes lugares? Pregunto. Excelente pregunta. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando que nos digan que sea tan distinto a lo que ya estamos haciendo todo el mundo en el planeta, ¿no? Ajá. La mascarilla, el hand sanitizer, el distanciamiento y, ojo, la mayor parte de las escuelas públicas no tienen aire acondicionado, están al aire libre, literal. Ventanas abiertas, puertas abiertas, no sé. Me enviaron el protocolo sugerido, son 89 páginas, me comprometo a leerlo hoy durante el día y lo comentamos mañana. ¿Qué cosas de lo que ya conocemos, que es tu pregunta, ese protocolo tiene para estudiantes, ¿verdad?, para el sistema público de enseñanza, que lo complique tanto? Son 89 páginas, me imagino que hay cosas ahí que, sí, yo entiendo que son diferentes, ¿no? Los baños, que los niños tocan los baños al bajar el inodoro, al abrir el lavamanos, que otro niño ya lo tocó, pero entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener un personal de vigilancia en cada baño? Pero fíjate qué interesante, Moraima, ante eso que tú planteas, que lo más probable está ahí. Si yo estudiante usé hand sanitizer antes de entrar al baño, cuando baje la cadena, mis manos estaban desinfectadas. Si el proceso de la necesidad me lavé las manos, la posibilidad de lo que toqué quedó contaminado, se reduce al mínimo. Porque el protocolo establece que todos tienen que tener hand sanitizer al momento del uso de las facilidades. O sea, sí, si todo el mundo sigue la instrucción básica, todo va a estar limpio siempre. Lo que pasa es que, exacto, eso es lo que quiero decir. O al menos, por lo menos, que si algún estudiante que sea, como dicen, portador asintomático, pues
al desinfectarse las manos, no dejó nada de virus pegado de nada. En ese sentido. Sí, es que yo creo que tiene que ver más bien con los pequeñitos que a veces no van ni bien solitos al baño. Creo que tiene que ver con eso. Y podemos arrancar con los de high school. También, Digo yo, no sé. yo creo que hay maneras, porque el que es más grandecito pues ya tiene Tiene más esa control. conciencia. Es más, sabe Dios si hasta los nenes pequeños nos sorprende. A veces estamos subestimando a ese niñito. Mira, hemos hablado de la educación de niños en otros países como Japón y algunos países orientales. No podemos subestimar la capacidad de que tenemos de educar a los de nosotros en ese sentido, ¿no? Que lo internalicen. Sí sé que hay unas edades pequeñitos que lo que quieren es el brincoteo, 4, 5, 6 añitos, ¿verdad? Que no están pensando en eso, lo que quieren es jugar. Pero ya de unas edades en adelante tienen un poquito más de conciencia y pues lo cogemos basado en las edades, pero no nos complicamos con todo el sistema hasta grado 12 porque no todos son como los de 5 y 6 años. Pero mi hermano, 89 páginas, tiene que ser o sea, ¿qué cosa hay ahí, verdad? Aparte de lo que... Ajá. Bueno, adelante. Seguimos adelante. hablando con los padres esta mañana. Padres, ¿vas a enviar a tu hijo, a tu hija a la escuela? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a los padres. Adelante, buen día. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén. Yo personalmente tengo una niña de 4 años y decidimos no enviarla a la escuela. A nosotros como padres en la escuela en la cual está mi hija, es una escuela pues grande, y nos dieron la oportunidad de hacer como un tipo de encuesta de que cada padre decidiera o informar a la escuela si pensaba enviar a su hijo o su hija a la escuela o no. Y de toda la escuela solamente nos informaron que 93 estudiantes, 93 padres en este caso quise decir, fueron los únicos que informaron que sí van a enviar a su hijo a la escuela. De toda la escuela solamente 93 estudiantes van a estar presencial. Y lo que van a hacer para no afectar a todos los estudiantes que van a estar de manera remoto, los estudiantes presencial van a estar en la escuela, pero solamente ellos son los que van a estar tomando clase presencial. Me refiero a que todos los maestros van a continuar remotos. Todos los estudiantes presenciales van a estar en sus clases como si estuvieran cogiendo clases de costumbre en su salón de clases, y van a estar proyectando la clase remoto de la profesora o profesor en la pizarra de la escuela. Es decir, que es como si estuvieran cogiendo clases en su casa, pero en la escuela presencial. O sea, ese detalle es para beneficiar a los estudiantes que se quedan virtual, lo van a hacer de esa manera. Correcto, correcto. Okay, sí. okay. En esa escuela, si 93 van a asistir presencialmente, ¿cuál es el cupo de la escuela o la matrícula de esa escuela, mejor dicho? No estoy muy seguro del número exacto total, pero mi nena está en pre-Kindle y de pre-Kindle nada más hay 3 salones. Estamos hablando que hay cerca de 12 estudiantes por cada salón de pre-Kindle. De los demás grados hay mínimo 2 salones, y estamos hablando que por salón de niños grandes hay aproximadamente entre 20 a 30 personas. ¿Y esa escuela cubre los grados desde kinder hasta grado 12? Hasta grado C. Ellos tienen desde pre-pre. Desde pre-pre hasta grado 12. Wow, sí, es una escuela enorme. Sí, es una escuela grande, Sí, y solamente grande. 93 estudiantes son los que van a estar yendo presencial. Son los que arrancan, ok. Gracias, papá. Pero que en una escuela haya 93, o sea, a mí me suena bastante. Es mucho, claro. Para el arranque. Claro. Para el arranque no está tan mal, son casi 100 estudiantes, sí. Envía una buena señal en ese sentido, ¿no? Este papá suena cómodo, ¿verdad? Con que entonces él no envía a su hija y que la parte presencial se esté dando al mismo tiempo, simultáneamente. La parte online. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Pues yo pienso que yo sí lo enviaría. He trabajado por el sistema de educación, me retiré ya por 30 años, y yo entiendo que sí, yo lo enviaría porque los niños que van a empezar son los niños pequeños. Yo he dado elemental, intermedio y superior. Los niños más obedientes y los que mejor siguen instrucciones son los pequeños. Los que tal vez nos dan un poco más trabajo son los de intermedio y superior. Okay. Pero ahí pues podemos hacer otro tipo de control, ¿verdad? También en otras ocasiones cuando vino lo del HN1 ese, Sí. que El tuvimos que estar H1N1. en los salones con desinfectantes todo el tiempo,
que nos lo dio el Departamento de Educación. Cada vez que un niño iba al baño, yo le echaba el alcohol, pero cuando entraba, eso estaba en la puerta y todos los niños tenían que, antes de entrar, echarse el alcohol en las manos. Y cuando habían cambios de grupo, los escritorios de los estudiantes ya teníamos también para limpiarlos. O sea que con esto vamos a estar un buen tiempo, porque esto no se va a acabar en mayo ni en el verano. Esto es un estilo de vida que vamos a tener que adoptar, que ya los niños saben también. Otro punto bien importante, los niños necesitan también salir un rato de la casa, ¿verdad? Y tener ese contacto de educación presencial. Y yo fui una de las afectadas en el sentido de que mi hija no pudo seguir estudiando presencial, no pudo estudiar virtual, se afectó, le dio depresión y ahora mismo no la puedo, una de ellas no la puedo enviar porque si es estudiante de educación especial, imposible, se nos hizo imposible, según su condición, poder estar entonces en clases virtuales. Muy bien. Gracias por tu llamadita y por estar aquí en ruta. Muy interesante. Es interesante, ¿verdad? Cuando ella dice que los más chiquitos que pensamos que son los incontrolables, son los controlables. Y los más grandes que pensamos que son los que se pueden controlar, son los que no se pueden controlar. La verdad es que la experiencia de los maestros es tan vasta y ellos son los que han estado años ahí en el salón de clases que tienen mucho para enseñar. Es una cajita de sorpresa realmente. Repito para los que no lo escucharon hace un rato que el alcalde de Comerío está sugiriéndole al gobernador que elimine el tiempo, ¿verdad?, libre de verano para que desde ahora se comiencen las clases y sigan por ahí para abajo. Y es una buena idea. Muy buena. Una más por acá, vamos. Una ñapita. Adelante, buen día. Buenos días, para opinar sobre el tema de la educación. Sí. Claro que sí, mamá. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Voy a dar mi opinión de mamá y de maestra. Yo tengo mis puntos encontrados con el 70% de la población que piensa que no va a mandar sus niños a la escuela, porque cuando tú observas comportamientos de familias en donde van a una casa 16 personas y comparten, los niños están en la calle jugando, se encuentran en puntos en común para compartir, entonces estamos en la doble vara. No mando el niño a la escuela porque desconozco la exposición que va a tener, pero fuera de eso, comparto con X o Y personas. Entonces, pues para mí eso es una doble moral, porque me estás diciendo que no mandas el niño a la escuela, pero entonces te expones a compartir con tumultos de personas. Y los niños están en las calles jugando y yo los veo, y mis estudiantes yo los veo, que comparten sin mascarilla, de los más campantes. Otro punto, muchos de los papás no quieren mandar a sus niños a la escuela por el control absoluto que han tenido acerca de las calificaciones. Es mucho más cómodo tú mantener un control en donde yo no puedo juzgar si tú estás interviniendo directamente con el desempeño del estudiante. Y yo sé que el 80% de mis notas de los estudiantes no son de ellos. Ha existido una intervención directa de los padres. Yo tengo muchos estudiantes de la institución donde yo trabajo. Curiosamente, mis mejores estudiantes regresan a la sala de clases. Los estudiantes que yo puedo tener comprometidos son los que no regresan. Que yo sé que mamá ha intervenido mucho en las notas de los exámenes y en el desempeño académico. Entonces, ahí es donde yo tengo mis puntos encontrados sobre estos papás que no quieren mandar los niños a la escuela. Porque es la doble vara por todos los lados. La conveniencia, porque he podido intervenir y ayudarlo y auxiliarlo y la nota no es real, versus el estudiante que sí me va a regresar a la sala de clases, que tiene las mejores notas porque es el mejor estudiante, pero ese sí me lo van a enviar. Entonces ahí es donde yo tengo mis puntos. Yo soy mamá y yo voy a enviar a mi niño el día que comience la institución privada para la que trabajo y en la que está, con bulto y lonchera. No podemos seguir encerrados y los niños tienen que acostumbrarse. Las logísticas de seguridad son en la medida en que uno las va corriendo, va haciendo ajustes. Esto me funciona, esto no me funciona. No podemos tener todas las contestaciones en la mano, pero tenemos que ajustarnos a una realidad. Mamá, te pregunto, que eres maestra al mismo tiempo, ¿no será también que los padres, y es una pregunta, tienen miedo? De hecho, una de las llamadas lo mencionó,
¿Tienen miedo a que el nene o la nena me traiga el COVID a la casa? Recuerden que eso se repitió a la saciedad y está grabado en la conciencia de todo el mundo. Ese papel de que en casa te admito que comparte con los vecinitos, te admito que comparte en reuniones familiares, pero cuando va a la escuela me siento inseguro porque allí puede ser entonces quien se contagie y a él no le dé, al nene o la nena no le dé, pero me lo trae a la casa. Ese papel del miedo en el adulto, ¿piensas que juega un papel? Sí, claro que sí. Nosotros vivimos en la cultura del miedo, no de la prevención. De que nos meten miedo, no nos orientamos, nos casamos con lo que cualquier persona dice y entonces de ahí en adelante seguimos repitiendo el papagayo y el paradigma y todo el mundo se agarra de ahí. Ok. ¿Eres maestra del sistema privado o público? Privado. Privado. Okay. Sí. Gracias, mamá y maestra, por estar acá con nosotros, ¿ok? Tremenda. Sí, tremenda. Muy bien. Tremendo ángulo. En términos generales, los padres no van a mandar a los muchachos a la escuela. En términos generales, exacto. Esa es la realidad. Sí, esa es la conclusión definitiva, no hay duda de ello. Sí. Vamos a estar pendientes a lo que siga sucediendo. Definitivo. Estamos a 5 o 6 días de que comience esa reapertura. Vamos a ver qué pasa. Porque los ánimos están bastante caldeados. Sí, y de parte de maestros y de parte de papás, de padres, así que el arranque va a ser bien lentito si finalmente se arranca. Y lo interesante va a ser entonces cómo corre para que en agosto, si finalmente es la fecha que se queda, que no hayan excusas para no arrancar en agosto, si eso es lo que va a pasar. Sí, porque el protocolo, al ser tan extenso, la gente también va a decir, no estábamos preparados para esto, puede que pase agosto. No, y recuerdo un detalle. No lo tengan. Están hablando de variantes del virus. De variantes, exactamente. Entonces, en cualquier momento una situación puede tomar relevancia y se dio al traste con todo también. Pero sabes que ya hay lugares, yo sé, de variantes del virus y siguen presencial las clases. Claro, porque es que se ha dicho de que las variantes del virus son un poquito más contagiosas, pero menos letales. O sea, exacto. No es que son más mortales. Siguen bajo ningún concepto, todo lo contrario. Pero el hecho de que hablen de cepas nuevas infunde miedo. Claro. Imagínate, esto nada más por sí solo, mira el terror, imagínate con una nueva cepa. Ya hablamos con los padres, pero más adelante vamos a hablar con los maestros. Así es. Así es que punto, bien pendientes. Para escuchar ese punto de vista. Bueno, las 6:56, por ahí viene Magniel Narváez, palabra.